Muy buenas jugadores, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a estar viendo cómo es el texto de las cartas de Yu-Gi-Oh! Y cómo leerlos. Sí, gente, lo que ustedes escucharon, les voy a enseñar a leer. Advertencia. El juez no se hace responsable por lo que hagan con el conocimiento y la capacidad para leer. Todo queda en sus manos. Muchas gracias. Para eso les voy a explicar el formato de cómo viene el texto en las cartas de Yu-Gi-Oh!, cómo interpretarlo y les voy a estar dando distintos ejemplos para que puedan entenderlo mejor. Sin alargar más la introducción, vamos con el video. En el año 2011, Konami implementó lo que se llama el PSCT, que son las siglas de Problem Solving Card Text, que es, entre otras cosas, la implementación de una estructura bien definida en el texto de las cartas de Yu-Gi-Oh!, que para el caso que nos compete en este video es cómo se lee una carta, que nos dice que la estructura de una carta es condición, activación y resolución. Son las tres partes que componen el texto de una carta, que no necesariamente siempre tienen que estar las tres presentes. Eso lo va a quedar mucho más claro ahora cuando veamos algunos ejemplos. Pero primero vamos a explicar un poco mejor cada una de las partes. La condición es cuándo o qué tan seguido se activa una carta o efecto. La activación son los requerimientos a la hora de activar una carta o efecto, como lo podrían ser los costos o hacer target de alguna cosa o hacer alguna acción. Y después tenemos la resolución, que es cuando el efecto de la carta resuelve. La manera en la que se separan estas tres partes del texto es que siempre va primero la condición y podemos identificarla porque siempre se ubica antes de dos puntos. De separado de eso tenemos la activación, que va a estar siempre detallada hasta encontrarse un punto y coma, y todo lo que se encuentre posterior al punto y coma va a ser la resolución. Lo que tenemos que entender nuevamente es que podría no haber una condición, podría no haber una activación y podría solo existir la resolución. Lo que siempre podemos estar seguros que va a existir es la resolución, porque es lo que se va a aplicar en el momento en el que resuelve la carta. Antes de ir a los ejemplos, les quería hacer una aclaración sobre los costos, que lo hice en su momento en un video en el que les explico cuándo se considera que una carta hace target o no, que es para el momento de la activación de una carta y de estar pagando los costos, sobre que hacer target nunca es un costo, es un requerimiento, ¿sí? Una carta puede tener requerimientos a la hora de activarse y uno de estos requerimientos podría ser un costo. No todo lo que esté antes de un punto y coma va a ser un costo, es un requerimiento. Por lo tanto, si una carta dice que tienes que hacer un target antes del punto y coma, es un requerimiento de la carta. Ya si te pide descartar alguna carta, enviar algo desde el campo al cementerio, desde el mazo, pagar vida, sacrificar, ya en esos casos sí se considera un costo. Y antes de que me lo pregunten en los comentarios, hay más ejemplos de lo que es un costo. Lo relevante de que entiendan acá es que hacer target nunca se considera un costo. Y ahora vamos con unos ejemplos. Tenemos por ejemplo a Miscellaneosaurus, que podemos ver en su texto las tres partes que venimos nombrando. Tenemos la condición, que es durante la main phase, y a su vez nos aclara Quick Effect para poder indicarnos que podemos hacerlo durante la main phase, tanto de nuestro turno como del turno oponente. Después nos está diciendo la parte de la activación, donde nos dice que tenemos que enviar esta carta de nuestra mano al cementerio, que en este caso es un costo. Y después tenemos la parte de resolución, que es cuando aplica el efecto, que nos dice que durante esta main phase los monstruos de tipo dinosaurio que nosotros controlemos van a ser inafectados por efectos activados. Acá podemos ver muy claramente las tres partes bien aplicadas y bien entendibles. Durante la main phase, como condición, enviarlo al cementerio durante la activación y luego lo que ocurre al resolver. Ahora, en un ejemplo un poco diferente, tenemos Triple Tactics Talent, que nos dice que
Si tu oponente activó el efecto de monstruo durante tu main phase este turno, que vemos que está antes de 2 puntos, por lo tanto sabemos que esta es la condición para poder usar esta carta, ¿sí? Que como sabemos es de velocidad 1 al ser una magia normal. Tenemos que nos dice cómo en la parte de requerimientos activa uno de estos efectos. Con eso ya nos está diciendo que tenemos que al momento de activarla nombrar cuál de los efectos de abajo vamos a aplicar durante la resolución. En este caso los tres efectos que nos nombran estarían ubicados en la parte de resolución, solo que acá es como una resolución que está condicionada por el efecto que nosotros elijamos durante la activación de la carta. Ahora, como un ejemplo de en casos donde no tenemos ni condición ni activación, es con Darkhold, donde nos dice destruye todos los monstruos en el campo, que es algo que sabemos que va a ocurrir en resolución. En este caso solo hay eso, solo hay resolución, ya que no hay condiciones para activarla, más allá de las que conocemos por mecánica de juego. Al ser una magia normal, solo la podemos activar durante nuestra main phase y no tiene ningún requerimiento. Más allá, por supuesto, de que para activarla tenemos que previamente tener algo que destruir, pero no es un requerimiento explicado en el texto de la carta. Otro ejemplo es con Daintif Redoer, que nos dice que en su segundo efecto os detachás hasta 3 diferentes tipos de materiales de esta carta, entonces se aplica los siguientes efectos dependiendo de lo que hayas detachado. En este caso podemos ver que solo nos está diciendo Quick Effect, 2 puntos al principio del efecto, lo que nos indica que no hay una condición en realidad para activarlo, ya que solo nos está indicando la velocidad que tiene este efecto. Entonces declaramos el efecto y como podemos ver no hay un punto y coma en ninguna parte de este texto. Por lo tanto podemos concluir que solo tenemos una condición, que en este caso solo nos está indicando la velocidad del efecto del monstruo, y tenemos una resolución. Por lo tanto nosotros solo declaramos que vamos a usar el segundo efecto de Daintif Redoer y en resolución ocurre la parte en la que tenemos que detachar 3 tipos de diferentes materiales de esta carta y aplicar los efectos dependiendo de lo que hayamos detachado. Y bueno, jugadores, esto sería todo para este video. Si hay algún texto que sientan que faltó o que les cuesta un poquito entender, me lo pueden dejar en los comentarios y les voy a tratar de responder a la brevedad. Sin nada más que decir, muchísimas gracias por ver y nos estaremos viendo la próxima. Nos vemos. Oh, I love this song.